estamos el 16 de noviembre del 2020 en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y bueno, nuestro saludo a nuestro compañero director, licenciado Carlos García, que hoy no va a estar con nosotros porque se está atendiendo un asunto de salud con su señora esposa. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Diego Delgado Jara, analista político. Aquí lo vamos a tener vía Zoom. Bienvenido, doctor Diego Delgado. Le habla Richard Sellán Bajaña, director del programa. El tema que vamos a tratar hoy es precisamente este hecho de acontecimiento nacional que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos. Gracias, doctor Diego Delgado, por aceptar nuestra invitación a este diálogo, que probablemente va a ser de orientación para nuestros seguidores, ya que se transmite por las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guaya. Doctor Delgado, permítame, antes de concederle la palabra, señalar lo que a mi modo de ver son algunos aspectos de la situación eleccionaria en Estados Unidos. Porque tal vez es importante como información y para la reflexión de la ciudadanía conocer que Estados Unidos, la primera economía y potencia militar del mundo, tiene entre 48 y 52 millones de pobres. Una estructura política económica de carácter racista y discriminatoria contra los afro norteamericanos y contra los latinos de carácter realmente estructural. Y por otro lado también no podemos decir una política internacional de carácter impositiva respecto de un modelo de democracia. Y frente a eso nosotros decimos, pues la característica de la democracia norteamericana tiene que ver con que grandes corporaciones invierten, no gastan, invierten con los partidos tradicionales de la política norteamericana que tienen que ver el demócrata y el republicano. Por ejemplo, Wall Street aportó 74 millones de dólares a la campaña de John Biden. El multimillonario Michael Bloomberg donó, entre comillas, 100 millones a la campaña de Joe Biden. Lo mismo hicieron otros donantes a las distintas campañas, y particularmente llama la atención que, por ejemplo, el presidente Donald Trump señale de manera pública en octubre pasado, de acuerdo a la reseña del diario El País de España, que dice que él podría reunir para su campaña cerca de $1 billón y que simplemente bastaría con que haga una llamada al jefe, al director propietario de la Exxon, la petrolera norteamericana, para decirle: necesito 25 millones para mi campaña, envíamelo. Y eso sería pues de inmediato. Entonces, esta característica de quienes financian la campaña en los Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿qué tipo de democracia real hay en los Estados Unidos? La palabra es suya, doctor Diego Delgado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, un agradecimiento por la bondad de la invitación y la oportunidad de expresar opiniones y puntos de vista. Usted ha señalado el generoso aporte de Wall Street para la campaña del señor Biden, o Biden también, como dicen, Joe Biden o Joseph Biden. Pero me parece importante hacer algunas reflexiones. Primero, no es la pelea entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata y el Partido Republicano podrían ser derrotados con un candidato que no está en la campaña y a los que los dirigentes del propio Partido Demócrata lo sacaron. Me refiero a Bernie Sanders. Bernie Sanders hubiera ganado la elección, pero largo, en el año 2016, cuando el Partido Demócrata le zancadilló y le puso de candidata a la señora Hillary Clinton, que es parte del Club Bilderberg, que es el instrumento político de las multinacionales y del complejo industrial militar y de otros sectores más. Y yo quisiera que recordemos que ahora, en esta campaña electoral, también podía haber sido candidato el señor Bernie Sanders. ¿Por qué
siendo él demócrata, el propio Partido Demócrata le zancadilla, para que no llegue a la presidencia nunca alguien que no le controlen los grandes grupos de las corporaciones multinacionales y del capital financiero mundial. Yo quisiera que reparemos en un segundo aspecto. A ver, lo del señor Bernie Sanders se parece al Ecuador. En el Ecuador no hay un solo candidato de izquierda. Los partidos de izquierda no sacan candidato. Es como si el Estado controlara a la derecha y a la izquierda, igualito en todas partes. Pero quiero recordarle un segundo elemento. El señor Donald Trump, al que le han presentado como prácticamente como una especie de fiera apocalíptica, yo quisiera recordarle a los señores periodistas y a las personas que están en el programa. Dígame qué guerra ha desatado desde el 2017, enero, cuando llegó al poder. Una sola guerra. Por primera vez en 96 años de mandatarios de los Estados Unidos, hay un señor que no hace guerra, que tira tropas, recuerde usted, de Siria. El señor Obama dijo que iba a retirar la base de Guantánamo, no lo hizo. Él fue el que desató, recordemos, la guerra de Libia, que se ha destruido Libia. Entró con más tropas a Irak, a Afganistán, a Somalia, a una cantidad de partes, pero es demócrata. Es demócrata. Mentira. Ellos están emboscados atrás del Partido Demócrata, pero elementos que son iguales o peores de concepciones fascistas que Trump. Y permítame darle ejemplos. El señor George Soros, el señor Bill Gates. Vea usted la campaña mundial en torno al virus de COVID. Y vea usted cómo han trabajado en el mundo entero para crear pavor, terror. Y ya dicen ahora que al que le dé el COVID se queda mal de la cabeza a los 90 días, aunque tenga, digamos, una forma recesiva. ¿Establecen qué cosa? Dicen que se afecta el corazón en el 82% de los que han tenido el COVID. Están preparando el ambiente para una vacuna que va a manejar Bill Gates y que se lo sabe desde el año 2015 al 2017. Ya estuvo patentado el COVID-19. El COVID-19 es producto de laboratorio. Tiene 3 elementos. El único que podía haber sido el que manejaba eso era Fort Detrick y además la Universidad de Wisconsin, a través de un científico de origen japonés que se llama Yoshihiro Kawaoka, que es el que recuperó las características, recuerde usted, del ADN de la gripe española para el Pentágono. Él mismo es el que introduce las modificaciones justamente del SARS. Y además de eso hay un tercer elemento que es del VIH-Sida. Por favor, abramos los ojos. Yo quisiera, además, recordar lo siguiente. A raíz que me tuvieron la bondad de invitar, me he entrado al internet a buscar toda la información del señor Joe Biden, el que se sonríe, supuestamente los sectores progresistas de los Estados Unidos lo apoyan. Mire, aquí tengo. Me he pasado recogiendo todo lo que he podido del señor Joe Biden o Joseph Biden. El señor Joseph Biden, aquí tengo toda la información, ha sido el senador de Delaware y siempre es egresado de la Universidad de Derecho de la Universidad de Siracusa y siempre le facilitó las campañas del Partido Republicano para que gane la elección fácilmente. Y él es el mellizo del senador McCain, que falleció y que estuvo preso en Vietnam. Y recuerde que era un opositor también al señor Trump. Y que Trump le dijo que era un despistado y que por eso le cogieron los vietnamitas. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero recordar lo que tiene el señor Biden. En la década del 60, Joe Biden, en la campaña última, dicen que él ha sido un defensor de los derechos civiles de los negros. Sale el hijo
de Martin Luther King y dice, no señor, usted votaba contra nosotros. Usted era demócrata, pero no apoyaba la política de John F. Kennedy. Por ejemplo, a él lo acusan, sí, de tener posiciones supremacistas blancas, de ser un elemento fascista, de que estuvo contra las propuestas de Kennedy, estuvo 38 años en el Senado de los Estados Unidos, era él uno de los que apoyó a Johnson, que era demócrata también, para que entren a la guerra de Vietnam. Estuvo junto a Richard Nixon. Existen fotografías en el internet en la que está él justamente con el grupo de confianza de Henry Kissinger, que era el secretario de Estado del señor Nixon y un tipo del nuevo orden mundial, de las políticas globalistas. Él desde en el año 1973 apoya decididamente la guerra de Yom Kippur contra los palestinos. En el año 1973 es uno de los que más dinamiza al Senado de los Estados Unidos para que den el golpe de Estado en Chile. En 1976 en Argentina era de la Comisión de Relaciones Internacionales, claro, y está identificado con el Club Bilderberg, al que pertenecen republicanos y demócratas. Usted señala de los intereses corporativos que viene a representar John Biden. No se le escucha bien, no sé si es que le puedo rogar de que se saque la mascarilla porque un poco dificulta exactamente, no sea malito, para oírle mejor. Le preguntaba que si, dados estos intereses corporativos que representa Joe Biden, su incidencia para Latinoamérica, ¿cuál será? ¿Va a haber un cambio en la política internacional de Estados Unidos? Ya. Bueno, yo quisiera recordar que, para concluir así brevísimamente, que él estuvo atrás del apoyo, por ejemplo, a la invasión y a la destrucción de Libia. Él es uno de los halcones en contra de Irán, ojo. También estaba en lo de Afganistán, Irak, ahora. Sí. Yo creo que es necesario que recordemos algo. En el mundo entero está funcionando la globalización. El que de mejor manera garantiza la continuidad de esa política es Joseph Biden, o Joe Biden, como quieran llamarlo. No el señor Trump. Además, yo quiero aquí, alguien va a decir, pero usted está defendiendo a Trump. No, Trump es una tragedia también, porque él no quiere reconocer que existe el calentamiento del planeta, pues. Lo que es otra locura, porque es un hecho evidente, los cambios climáticos, la destrucción de una parte de los polos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero recordar aquí un hecho importantísimo. Mire usted, ¿quiénes son los que manejan realmente el nuevo orden mundial? Es que esto es lo que no le dicen. Debería haber una materia en las universidades. Lo que pasa es que ya no hay universidades estatales libres. La universidad más numerosa del Ecuador es la de Guayaquil, está intervenida. Es decir, recuerde usted que le mandaron sacando a todos los profesores que nacieron en la década del 40 y el 50 del siglo XX. Mientras el señor Abraham Noam Chomsky tiene 93 años y tiene 91 años, por ejemplo, James Petras, y el uno es la figura más importante de la intelectualidad norteamericana y profesor del ITM, del Institute Technology Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El otro es profesor de la Universidad de Columbia. En el Ecuador, a los 60 años, a todo el mundo votaron aplicándoles el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, del 10 de octubre del año 2010, recordemos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué le sacaron en el Ecuador? Esto quiero recordar porque aquí en el Ecuador desaparecieron materias incluso de los colegios y el contenido de la enseñanza, historia, geografía, realidad nacional, cívica, historia de límites, una cantidad de materias para que la gente no reaccione, no sepa. Mire usted, primero, ¿quiénes son los que manejan realmente el mundo? Hay 9 familias. 9 familias. ¿Cuáles son las familias que manejan el mundo? Y que son los dueños del Partido Republicano de la cúpula y del Partido Demócrata, y que además han venido aplicando en América Latina esas políticas de la globalización
en forma intensiva y duplicada la velocidad con Correa, por ejemplo. Y que ahora existen dos opciones político-electorales en esa misma línea. Le voy a dar los nombres de las familias que manejan. Los dos primeros son los que tienen el control total de la industria farmacéutica. Uno, los Rothschild, que tienen su sede en Inglaterra, Alemania e Israel. En segundo lugar, los Rockefeller. Entre los Rothschild y los Rockefeller tienen, se calcula, más de los 2/3 del total del capital de la industria farmacéutica del mundo. Tercer lugar, está la familia Warburg de Alemania. En cuarto, los Morgan de Inglaterra. En quinto, la familia Lazar de Francia. En sexto, Moses Israel Seif de Italia. En séptimo lugar, la familia Kuhn-Loeb, K-U-H-N, Kuhn-Loeb de Alemania y Estados Unidos. Octavo lugar está la familia Lehman Brothers de Estados Unidos. Noveno, los Goldman Sachs. Ellos son los que manejan realmente el planeta. Lo que pasa es que no se les ve. Hay unos ricos visibles, como el señor Bill Gates o el señor Carlos Slim, pero ellos son en jerarquía los que les pueden pasar los tacos, los que pueden coger las propinas. Los verdaderos ricos de los más ricos de los ricos del mundo son las 9 familias que tienen, la mayoría de ellos, más de 100 y 200 años del control financiero del planeta. Pero ellos tienen también ¿qué control? Por ejemplo, medios de comunicación. Ellos tienen el control, porque con la plata que tienen, lo que pasa es que todo está escondido como accionista de una compañía, otra compañía. Hay compañías multinacionales que son más poderosas que Inglaterra, o que Israel, o que Noruega. El mundo no está manejado por los presidentes, no. Los presidentes son los que les hacen los mandados a las grandes corporaciones mundiales. ¿Cuáles son las democracia, doctor? ¿Perdón? Tenemos una falsa democracia, entonces, porque predominan los intereses corporativos. No le escuché muy bien. Le preguntaba si, con los datos que usted da, tenemos, por lo tanto, una falsa democracia. No hay democracia, no hay. Ya le va a demostrar, mire usted, la compañía Fox, la CNN, la NBC, la ABC, la CBS, la BBC, las cadenas informativas mundiales, sobre todo de Estados Unidos y Europa, manejan ellos, pero también periódicos, algunos de ellos como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Newsweek, entre otras. Existen como 4 planas de quiénes son los verdaderos dueños, pero además tienen ellos el manejo de la industria bélica, que ahora están con Biden, por ejemplo. La Carlyle, la Bechtel, la Lockheed Martin, la Raytheon, la General Dynamics, la McDonnell Douglas, la Boeing, la Northrop Grumman, entre otras. Es decir, el verdadero poder del mundo tienen las multinacionales y ellos necesitan el control ¿de cuál? Necesitan el control de Estados Unidos con un presidente que sea de ellos, sea demócrata, sea republicano. Y mire, a nivel mundial, todavía no se sabe quién va a manejar, ¿sí? No está definido quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero mire, hasta la revista Vistazo del Ecuador ya dice quién gana. John Biden. Imagínese usted, el presidente de los Estados Unidos llama a una rueda de prensa y todas las agencias informativas internacionales y nacionales de los Estados Unidos se van saliendo. Óigame. Para terminar, pues, pedagogía comunicacional no podemos durar más de 25 minutos. ¿Qué camino le quedan a los pueblos latinoamericanos? Los pueblos latinoamericanos deben tener conciencia de lo que es la globalización. Y segundo, tienen que defenderse y tienen que atrincherarse en los valores nacionales. Mire usted las cosas como se dan en el mundo. Y yo me alegro de que ha habido este programa con ustedes que son periodistas. Mire, George Soros, que es demócrata y que es un fascista y que es el que maneja, por ejemplo, Argentina.
Él es el que le tiene como un chulío a los Fernández. Él es el que ordena 128 días de encierro en Argentina. El problema, óigame, el problema del COVID tiene un remedio el COVID. Incluso en el Ecuador hay una carta de los 10 obispos católicos y de varios pastores evangélicos que dicen: nadie se está muriendo tomando el dióxido de cloro. Nadie. En Bolivia existen zonas de Bolivia donde no hay casos de COVID porque han tomado el dióxido de cloro, que para evitar que existan adulteraciones, las autoridades bolivianas, por ejemplo, de Oruro, por ejemplo, de el caso de Tarija y Cochabamba, piden que las universidades hagan el cloruro. Existen aquí en el Ecuador la denuncia de los obispos y le dicen: sáquele al ministro. Óigame, en las provincias de la sierra y en la costa, yo tengo amigos que me han pedido: ayúdame a conseguir aspirinas. No venden aspirinas, normalmente no es posible encontrar, como 3 meses y medio, cuando la aspirina de niños, la aspirina de 81 miligramos de los Estados Unidos y 100 del Ecuador, es lo que evite los trombos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ordenó que no tomen los anticoagulantes, pero un grupo de médicos italianos, a pesar de la prohibición de la OMS, hacen la autopsia entre 15 y 20 italianos y descubren que todos los que han muerto con el COVID, todos tenían, coagulación en las extremidades, y la gente que se moría en las calles yendo, ¡plac!, se desplomaba, todos morían con coágulos. Lo único que les podía curar, y eso recomendaron en los Estados Unidos, era: tome aspirina. ¿Cómo es que en el Ecuador el Ministerio de Salud da una orden que dice que incluso hay que detener con la policía a los que estén, distribuyendo el dióxido de cloro, y además no existe la aspirina? Pues, ¿qué están queriendo? Que se muera la gente. Y una cosa adicional, mire, en el mundo entero hay 17,000 médicos que han decidido pedirle al planeta que tomen el dióxido de cloro. Y una cosa adicional, ¿por qué en el Ecuador a toda costa persisten y obsesivamente en que no debería aceptarse el dióxido de cloro, y trabaja la gente, el ministerio, en esa línea, y tienen la amenaza de ser castigados los médicos que recomiendan dióxido de cloro? Y mire una cosa adicional, la balcanización del Perú, la división del Perú, ¿quién está planteando? Soros. Están financiando incluso a grupos indígenas de la Amazonía para que ellos planteen la separación del Perú y que sean reconocidos como una especie de repúblicas independientes. Y yo le hago una cosita, perdóneme, una cosita importante. ¿Por qué en los últimos meses plantean la federalización del Ecuador, pues? ¿Por qué plantean la destrucción del Estado Nacional Unitario? Eso está en la Constitución de Montecristi. Eso es lo que ya puso Correa en el artículo 244 de la Constitución de Montecristi, porque él es un hombre, y el proyecto de Alianza País o fascismo del siglo XXI es parte de la globalización. Gracias. Mire. Muy amable, doctor. Le decía, por pedagogía comunicacional no podemos durar más de 25 minutos en el programa. Le agradecemos su paciencia y sus ilustres criterios en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias a todos y todas quienes han seguido en nuestro programa, que se transmite por los canales de la Unión Nacional de Peristas. Gracias, doctor Delgado. Muchas gracias a usted. Muy poco tiempo, pero bueno. Gracias. Muy amable.